Amados hermanos, feliz día del Señor. El mundo occidental desarrollado, como lo conocemos hoy, Europa, Norteamérica, parte de la América hispana, parte de Australia, y yo diría que, sin exagerar, alardea de vivir una cultura moderna, acorde al siglo y por lo tanto aparentemente secular. Y digo aparentemente secular, aparentemente antirreligiosa, al menos así lo cacarean los medios de comunicación, porque la tesis que voy a presentar en la predicación de esta mañana es la de que esta sociedad en la que estamos chapotea en el lodo de la idolatría más crasa. Lo voy a demostrar. Y creo que para demostrarlo tenemos que comenzar por lo académico, definir qué entendemos por ídolo. ¿Qué es un ídolo? Vamos a los diccionarios clásicos y encontramos que hay principalmente dos acepciones. La primera de ellas, la más conocida, el ídolo es una reproducción de alguna deidad artísticamente elaborada y a la cual se le rinde culto. Esta es la acepción más frecuente que tenemos en uso para la palabra ídolo. Pero estos mismos diccionarios resaltan en segundo lugar y con igual énfasis que ídolo también es toda persona, cosa, idea o patrón de vida al cual se le rinde un apego excesivo, una devoción desmesurada, una atención exaltada. Y hermanos, este tipo de ídolos está en vitrina en nuestra sociedad occidental, desarrollada, siglo XXI. Esta idolatría se vende y está en oferta de muchas maneras y de consumo generalizado. Vivimos en una sociedad idólatra. En la antigüedad, yo creo que aquellas culturas milenarias estaban acertadas cuando tenían muchas divinidades, muchos ídolos, y estas divinidades y estos ídolos estaban especializados, por ejemplo, para darle prosperidad económica a la tribu, al pueblo o al imperio. Eran especialistas algunos en la sensualidad y en el mundo del sexo casi orgiástico. Otros eran ídolos, divinidades protectoras del poder político territorial, del nacionalismo patrio o imperial. Había deidades e ídolos, divinidades que tenían capacidades según sus pueblos para hacerles ganar las batallas, las guerras, conquistar. Tenían pues facultades belicistas. Había incluso ídolos, divinidades y deidades en aquellas culturas antiguas a las cuales ellos podían consultar y les podían más o menos adelantar, pronosticar el futuro con oráculos. Hermanos, estamos casi igual. Vivimos en una sociedad donde abundan estos diosesillos y están en bandeja
en oferta y en consumo. Nosotros, en cambio, como Iglesia, y a manera de autocrítica, aquí lo cito, nos hemos conformado con denunciar en la categoría de ídolos a las imágenes, estatuas y artes religiosos. Y ahí nos quedamos. Pareciera que para nosotros la idolatría no va más allá del arte religioso. Tenemos incluso imágenes preferidas, conocidas, favoritas, muy fáciles de atacar, de cuestionar, de señalar y, por supuesto, de evitar. Esto da razón al título del sermón en esta mañana: los otros ídolos, aquellos a los cuales nosotros poco nos referimos como Iglesia. Hermanos, desde la fe cristiana, desde la doctrina revelada en la palabra de Dios, ídolo es todo aquello que con mi consentimiento y voluntad mediatiza, compite, mengua, distrae, estorba o condiciona mi vida de relación con Dios. Y lo voy a repetir. Desde el punto de vista bíblico, lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, ídolo es todo aquello que, con mi consentimiento y voluntad, mediatiza, compite, mengua, distrae, estorba y condiciona mi vida de relación con Dios. Eso es ídolo. Y no soy yo quien hace el énfasis por una ocurrencia sabatina que quiero plasmar en este sermón dominical. Cuando voy a la Escritura me encuentro que muy temprano, recién salido el pueblo de Dios de la esclavitud egipcia cuatricentenaria, llegado al monte Sinaí, leemos como el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense, hermanos, que este mandamiento no va referido a una tendencia al ateísmo. No. Este mandamiento va referido a prohibir los sincretismos. Este mandamiento va referido a llamar la atención a que no se agreguen diosesillos secundarios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, no tendrás más dioses delante de mí. No tendrás más. Hermanos, nosotros predicamos con justicia que Dios es amor. Gloria a Dios por ello, gracias a Dios por ello. Pero desde este mandamiento y en toda la Escritura nos encontramos que Dios es un amante celoso. Y aquí lo dice: yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Ama, pero con celos. Hermanos, los dioses de esa antigüedad, de todas las culturas y civilizaciones antiguas, toleraban a otros dioses en sus templos, en sus cultos. Había más ídolos asociados
estaban a su lado. Había divinidades secundarias. Ese era el politeísmo. Mi pastoral en esta mañana va dirigida a la congregación para llamarles la atención a que no tengamos altares mixtos. No a mezclar Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con diosesillos que nos complazcan, diosesillos que escogemos, secundarios y que escondemos a la sombra de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, a tener pequeños ídolos que se hagan señores de pequeñas parcelas de nuestra vida. No a otros ídolos. Agregó el Señor: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. El Shema, la forma como en hebreo comenzaba la frase, una frase excluyente. Hermanos, aquí no está diciendo, ordenando, mandando celosamente el Señor: no tendrás a alguien o a algo más importante que a mí. No, aquí va a algo más delicado. No tendrás a alguien ni a nada junto a mí. Yo soy el único. Nadie más puede estar en el altar, ni cerca ni lejano, ni a veces, ni agendizado. Junto a Dios, no. Junto al Dios Yahvé, el de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nadie junto a Él, nada junto a Él, ni por pequeñito que fuere, ni por ocasional que nosotros lo tuviéramos, nadie compartiendo el altar sagrado que hemos levantado a nuestro Dios por gracia del Espíritu Santo, nadie condicionando nuestra adoración. Hermanos, llamo la atención como pastor que hay alta posibilidad a querer montar más de un caballo a la vez, y eso es imposible. Hay la tendencia a veces en nosotros en querer balancearnos sobre el caballete, como aquella figura de aquella famosa película Violinista en el tejado. Salía la silueta de un violinista sobre el caballete de una casa, tratando de mantener el equilibrio y al mismo tiempo tocar bien la partitura de la película. Balancearnos en el caballete, ajustar nuestras agendas de manera que en el fondo y en la realidad priorizamos nuestros asuntos y agendizamos nuestra adoración a Dios. ¿A qué hora tendré tiempo de orar? ¿A qué hora o cuándo podré congregarme? ¿A qué hora podré consultar, leer la palabra? ¿A qué hora podré dedicarme a compartir mi fe? Primero tengo otras cosas que llenan mi agenda, después veo cómo le encuentro lugar al Dios que me ha dado la vida. No tengo tiempo para ahondar en un detalle. Los primeros 3 mandamientos de ese decálogo, si bien el primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí, el segundo es cómo honrarás mi nombre, y el tercero, cómo guardarás mi día para santificarlo. Y estos van juntos. Hoy no puedo dedicarme a los 3. Voy a leer lo que será nuestro texto base de el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan, tan solo los últimos 3 versículos. En Reina Valera contemporánea dice así la palabra de Dios. Escribe el apóstol Juan: sabemos
que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Este es el texto. Lo escribió Juan a las iglesias, hermanos creyentes como nosotros, que estaban en el Asia Menor, todos hijos de Dios, pueblo de Dios, y al final de su carta considera necesario poner estas letras que hemos leído. En ellas se encuentran, hermanos, al menos 3 presupuestos, 3 afirmaciones y un mandamiento, una prescripción. Rápidamente voy a referirme a los presupuestos, a las afirmaciones que aquí están. Sabemos que somos hijos de Dios. Es la primera afirmación. Sabemos que somos hijos de Dios. Sí, hermanos, una bendición. Nosotros estamos convencidos de que somos hijos de Dios por la gracia soberana de Dios. Y a Él le damos la gloria. Solo a Él le debemos la gloria. Sabemos que somos hijos de Dios. Primer presupuesto, primera afirmación. Hay una segunda afirmación que va junto a ella. Y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos, pues, que somos hijos de Dios, primera afirmación. Y sabemos que, segunda afirmación, el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero, ahí el vocablo griego es holos, no deja nada fuera. Pero me gusta mucho Reina Valera 60 cuando dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno, porque yacer es estar postrado. El mundo entero está sumiso, reposa, impotente bajo el maligno. Así se encuentra el mundo. Y hermanos, si somos hijos de Dios, según el primer presupuesto, la primera afirmación, y si el mundo entero, holos, en que estamos, está bajo el poder del maligno al punto que yace postrado, haciendo su voluntad, evidentemente aquí hay una situación de conflicto. Sobre esto prediqué en una oportunidad. Hay un conflicto. El conflicto es entre la luz y las tinieblas. No tienen comunión, luz y tinieblas. Y les voy a decir algo, hermanos, como un adelanto nada agradable. Al maligno le importa poco cuál diocesillo escojas tú o cuál diocesillo escoja yo. Lo que sí le importa al maligno es que seamos idólatras. Cada uno debe de nosotros hacer autoexamen y revisar qué ídolo tiene, qué diocesillo ha puesto en el altar de Dios. Cada uno de nosotros. No es en la pared, no es con una cadenita que cuelga de mi cuello, no es en una estatua, no es en un vitral, es en la mente, es en el corazón. ¿A quién hemos puesto nosotros como diocesillo, como deidad secundaria, al lado de el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo? Eso nos toca a nosotros. Y yo quiero, como pastor, recordar que el maligno es titulado en la Escritura como el engañador, el seductor. Si hay conflicto entre luz y tinieblas, él se hace ángel de luz. Lo dice la palabra. Es más,
hace que los demonios parezcan ministros de justicia. Si el Señor Jesucristo es presentado de una manera esplendorosa, escatológica, gloriosa, como la estrella de la mañana, Él se presentará como el lucero de la mañana. Él es el engañador y debemos como iglesia estar alerta a esto. Les he mencionado ya 2 afirmaciones, 2 presupuestos. Sabemos que somos hijos de Dios. Segundo, sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno, el engañador, el seductor. Avanzando en el texto, encontraremos el tercer presupuesto, la tercera afirmación. El apóstol escribe, pero también sabemos. Y me gusta que hace un énfasis en nuestra capacidad intelectual. Nosotros sabemos estas cosas. Somos conscientes, las comprendemos. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, hermanos. No solo pasiones, no solo emociones, no solo sentimientos. Nos ha dado entendimiento para comprender, para diferenciar al verdadero Dios de los diosesillos. Al verdadero, verdadero. Es casi cacofónico, Juan, cuando en esta parte, en esta afirmación, en este presupuesto, dice, nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo se resalta al verdadero, al real, al único, al auténtico? Es 3 veces que lo resalta el apóstol al escribir esto. Hay un gran autor presbiteriano, teólogo, pastor de una iglesia en Manhattan, productor de muy buenos tratados, muy buenos libros, Timothy Keller. Voy a leer una frase de nuestro hermano. No hay manera de retar a los ídolos sin caer en la crítica cultural. No hay modo alguno de hacer una crítica cultural sin discernir los ídolos y desafiarlos. Sí, hermanos, es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que hemos recibido entendimiento por el Espíritu Santo de Dios, que tenemos la palabra santa de Dios, que participamos de la comunión de los santos, ejerzamos ese entendimiento y ese conocimiento en nuestra mente. ¿Para qué? Para hacer una crítica cultural a fin de discernir, identificar, señalar a esos pequeños diosesillos que a veces estamos poniendo en el mismo y único altar que debemos dedicar a nuestro Dios y Padre Trino, en Jesús y en el Espíritu Santo. En nuestra crítica cultural, hermanos, no podemos caer, atención, no podemos caer en solidaridades automáticas. Sí porque sí, sí porque somos, sí porque es. No, las solidaridades automáticas aquí no existen. Aquí existe la plomada de Dios, el discernimiento del bisturí de la palabra de Dios con su autoridad. No podemos caer en aceptar de buenas a buenas los costumbrismos. Vamos, aquí siempre se ha hecho así. Esto es costumbre del pueblo. Aceptar costumbrismos. Ya les he advertido en sermones anteriores que los predicadores del nuevo pacto desde un comienzo predicaban advirtiendo, cuidado con las costumbres, porque en las costumbres viene el veneno, in cauda venenum, decían los romanos. No podemos tampoco, hermanos, caer en una alcahuetería porque nos conviene.
Tengo un pequeño diocesillo por un tiempo porque me conviene, es una cuestión temporal. Lo quito, después lo vuelvo a poner, lo tengo a la mano. Tenemos que ejercer, hermanos, desde la palabra de Dios, juicio escatológico y juicio presente, para diferenciar valores y principios que son sacros y que no podemos negociar. Tenemos que tener cuidado en la absorción cultural. Alerta, hermanos, en el nombre de Dios, alerta con los otros ídolos que hay, que existen, porque se presenta al final una puerta no tan angosta, una puerta ancha, atractiva de pasar. Hermanos, no podemos ir normalizando a esos otros diosesillos. ¿Saben qué? Son hábiles porque se van camuflajeando o nosotros mismos los vamos disfrazando, los vamos justificando, los vamos excusando. Es frecuente que nosotros asociemos a los ídolos con algo malo, algo grotesco, encendido en llamas. Es el horno de Moloc, es la cruz de 5 picos, velas encendidas, un chivo, maldades grotescas, la expresión en grado extremo, y lo asociemos a cuestiones fáciles de rechazar. Hermanos, les digo que los peores ídolos, atención hermanos amados, los peores ídolos son los ídolos sutiles, son aquellos que permiten la convivencia y que terminan por no molestar nuestra conciencia. Permiten que convivamos rindiendo a culto al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que nos ha dado el Espíritu Santo como arras de la gloria venidera, al Cristo Jesús que murió en la cruz y resucitó, que comparte trono en el Apocalipsis joánico con el Padre, y que se nos permita convivir con esos pequeños ídolos que hemos nosotros aceptado. Hermanos, les aseguro que estos pequeños diosesillos, tarde o temprano, reclaman lealtades. A veces, más temprano que tarde, reclaman nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro sueño, nuestra cercanía, y exigen ser parte de nuestra rutina. Hermanos, estos pequeños ídolos que cada uno de nosotros, en autoexamen y con la ayuda del Espíritu Santo, insisto, con el auxilio de la palabra santa y en medio de la comunidad de los santos, debemos de autoanalizarnos. Estos pequeños ídolos suelen mediatizar nuestro discipulado, frenan nuestra entrega, dividen nuestro compromiso, juegan con nuestras prioridades. El Señor Jesucristo con tristeza lo alertó en una de sus enseñanzas en la montaña: donde tuviereis vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Yo no puedo decirle a mi Señor: sí, Señor, pero en esto no. Sí, Señor, pero en esta parte de mi vida no. ¿Él es Señor de todo o no es Señor? Hermanos, cansados estamos de decir y de repetir una verdad. Vivimos en una sociedad consumista, sí, pero hemos caído en la trampa de creer que el consumismo solo se refiere a bienes, propiedades, cosas. Esta es una sociedad, y no quiero que la Iglesia sea consumista de ídolos,
No podemos consumir diosesillos creados a nuestra imagen y conveniencia. Hermanos, para hablar en terminología religiosa, no descuidemos nuestra mayordomía, porque de esa mayordomía sí rendiremos cuentas ante el tribunal de Cristo. Es palabra de Dios. No descuidemos nuestra mayordomía. ¿A qué dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo? Muchos de nosotros retirados, jubilados. ¿A qué dedicamos nuestra mayor atención? Tenemos tiempo para. En la antigüedad, aquellos ídolos, aquellas grandes estatuas, aquellos enormes templos, esas culturas se edificaron para sus divinidades, exigían, hermanos, fidelidad, exigían ofrendas, y les voy a decir algo más, exigían vidas. Pero ¿saben qué? Como bien nos advierte Timothy Keller, no han cambiado. Siguen exigiendo vida, tuya y mía. Siguen exigiendo vida, porque los ídolos de hoy, hermanos, como los de antes, también cautivan. Y exigen, insisto, no desde la ermita, no desde la pared, no desde el altarcillo, no desde mi cadena. No, exigen desde la mente y del corazón, de tu mente y de tu corazón, de mi mente y de mi corazón. Me llama la atención y voy a citar para ustedes algo que pasó cuando el pueblo judío ya estaba en el exilio babilónico. Llevaba más de 10 años y Ezequiel se dispone a iniciar su tarea profética por mandato de Dios. Y entonces narra el profeta, escribe en su relato lo siguiente: unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Ezequiel 14, del 1 al 3. Hermanos, quienes habían venido a Ezequiel no eran los caldeos, los babilonios, no eran los que adoraban a Baal, no eran los que habían edificado, hecho la gran estatua de Nabucodonosor. No eran ellos quienes venían a Ezequiel a visitarle y a consultarle. Eran jefes del pueblo de Dios, hombres de Dios, ancianos del pueblo de Dios. Y la palabra de Dios para Ezequiel fue: hijo de hombre, estos de mi pueblo, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos. Ya tenían ídolos metidos en su corazón. En años la cultura les había absorbido, o ellos habían absorbido la cultura. El mandamiento al profeta, recuerdan, en aquel tiempo fue que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos, pues ellos habían dejado permear la cultura idolátrica babilónica. No nos describe el pasaje en qué términos, pero ya estaba en su corazón, y en su corazón habían hecho un altar de ídolos. Y se pregunta con justicia el Señor: ¿cómo voy a permitir que me consulten? ¿Soy yo el de la consulta extrema? Y la prescripción, el mandamiento, es el final del sermón y es el final de la carta. Miren, a una lectura rápida, este final resulta por lo menos sorpresivo. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. Alerta, eviten, aíslense, cuídense, manténganse apartados de los ídolos. Lo está escribiendo a nuestros hermanos de fe, nos lo está escribiendo a nosotros y nos lo dice hoy a través de este simple pastor.
Hermanos, los ídolos son pegajosos. Los ídolos, esos diosesillos que tenemos en nuestra mente y corazón, son insistentes. Y el llamado, el mandamiento aquí del apóstol con que cierra la prescripción es: manténganse apartados, aléjense, cuídense, porque se les quieren pegar y son insistentes y son seductores. Hermanos, no son repelentes, son atractivos y a veces son convenientes, que es lo peor. Voy a repetir lo que fue la definición de ídolo con que empezamos. Hace bien refrescar aún lo ingrato. Ídolo es todo lo que con mi consentimiento y voluntad mediatice, compita, mengue, distraiga, condicione o estorbe mi vida de relación con Dios. Todo eso es ídolo, es ídolo. Hermanos, estamos hablando de adicciones mentales y espirituales. Estamos hablando de distractores en altos decibeles, lo repito, distractores que nos enanizan en la fe, que nos limitan de una manera ilógica nuestra libertad, que nos mutilan toda nuestra capacidad de servicio en la adoración a Dios. Distractores que terminamos normalizando e incorporando a nuestras rutinas, mientras alabamos al único Dios verdadero. Hermanos, la pura realidad y triste, si fuéramos a un psicólogo y nos acostamos en su diván, es que en el fondo pareciera que no queremos ni podemos desprendernos de ellos. Lo peor es que no queramos. Y se crea entonces una dependencia tóxica, para usar una palabrita muy de moda. Voy a decir algo que quiero que lo trabajen con el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Nosotros, hermanos, podemos divinizar metas, familia, trabajo, modas, ocio. Voy a decir algo más. Somos capaces de llegar a ser ídolos de nuestras bendiciones. Bendiciones que Dios nos ha dado y podemos transformarlas en ídolos, hermanos. Cuidado con ello. Nuestro Dios es amor, pero es fuerte y es celoso. Estos desgraciados pequeñitos ídolos consumen nuestra mente, consumen nuestra energía, consumen nuestro tiempo. Hermanos, a veces los amamos y les voy a decir algo más, a veces les obedecemos. Ejercen cierto señorío sobre algunas áreas de nuestra vida y nuestro Dios exige totalidad, totalidad. No comparte socios en su altar. Nuestro Dios no comparte socios en su altar. Como pastor, mi responsabilidad, mi preocupación es justamente el final de la carta que escribe el apóstol Juan, lo que ha dado lugar al título de la predicación. El apóstol Pablo fue más tajante todavía. Cuando escribe su primera carta a los Corintios, les dice: amados, huyan de la idolatría. Poned la mira en las cosas del cielo. Fijad vuestra mira, apuntad alto, no en las de la tierra. Recuerdo en Isaías,
cuando el profeta escribe palabra de Dios, que dice con dolor y con celo y con fuerza: no compartiré mi gloria. Dile a mi pueblo que no compartiré mi gloria. Los reformadores, con toda razón, lo escogieron como uno de sus lemas. Con ello termino la predicación. Soli Deo Gloria. Que esto sea verdad en todas nuestras vidas. Les amo en el Señor. Oremos.